Para mí envejecer no es una desgracia, no lo siento así, no me jacto de eso, pero lo siento como una oportunidad. Si uno está sano, envejecer es tener una perspectiva sobre la vida extraordinaria. Santiago Kovalov es filósofo y poeta. Muy bienvenido a Conversaciones. Muchísimas gracias, José, es un gusto volver a estar en La Nación. Cuenta la leyenda o la historia que a los 42 años comenzaste un diario propio. Así es, así es. Mi padre en ese momento vivía en el Brasil. Me obsequió un cuaderno que había recibido de la empresa en la que trabajaba. Me dijo, me parece que va a serte más útil a vos que a mí. Hermoso cuaderno, donde yo comencé un diario esporádico, anotando los resultados de mi experiencia de vida, de mi vida de escritor, de mis lecturas, de mi percepción del país. Y así, en forma, como te digo, esporádica, porque no todos los días lo anotaba, escribí hasta los 81 años, Pero, ¿y por qué arrancaste a los 42? porque recibí el cuaderno. Más de causalidad Da que... una casualidad. Y porque ese mismo año habría de registrar el nacimiento de mi tercer hijo, de mi hija tercera, que consta allí también, hay algunos episodios personales, pero es fundamentalmente, José, el diario de un hombre que se interroga sobre su vocación, sobre el país en el que le ha tocado vivir, sobre lo que es el paso del tiempo. Yo en ese momento empezaba a dejar de ser inmortal. ¿Cuándo te diste cuenta que no eras inmortal? El día que mi hijo mayor partió para emprender su vida independiente en Europa y yo me di cuenta que ya no era el padre de un niño, sino fundamentalmente el padre de alguien que habiendo crecido emprendía su propio camino y yo empezaba a formar parte de una generación intermedia. Ya no era la última generación. ¿Y qué te genera esa imagen cuando la traes, esa imagen de el desarraigo que supone un hijo que se va, pero también que elige otro país? Bueno, una experiencia personal. Hice eso. Finalmente, yo fui a vivir al Brasil con mis padres a los 14 años, a los 20 regreso a la Argentina, emprendo mi propia vida, mis padres quedan en el Brasil, yo trato de recuperar mi propio idioma y mi ciudad y de pronto descubro que mi hijo radicaliza mi experiencia y se va no a un lugar conocido, no vuelve, va de entrada a un lugar desconocido, Inglaterra, a vivir su aventura, a vivir su vida autónomamente. Ya no era el niño que esperaba que el padre le dijera qué hacer, era el que emprendía su vida y volvía hacia su mirada hacia mí, hacia su madre, para contarnos qué era de él y no para que le dijéramos qué tenía que hacer. Allí yo descubrí que habíamos crecido todos, tal vez ya en camino hacia la vejez, que en ese entonces yo presentía como distante todavía, pero que en el diario, que luego se convirtió en un libro, La suma de los días, poco a poco va evidenciando la perplejidad de cumplir 50, 60, 70, 80, y cuando alcancé los 81 años, dije, voy a extraer de este cuaderno algo que vaya más allá de lo estrictamente familiar, tal vez un libro nuevo, La suma de los días. Y Santiago, esa suma de días de 42 a 81 años que pocos tienen reflejadas en papel, ¿qué preguntas te generó? ¿Cuáles fueron las preguntas más recurrentes que cuando recorres ese camino de 4 décadas aparecen? La perplejidad de la inspiración, la alegría de escribir, el tratar de entender cómo se sostiene una vocación a través del tiempo y a pesar de todas las adversidades, el amor a las palabras, el gusto de leer, todo eso me interrogaba, pero ¿en qué sentido, José? En el sentido de lo que significa la consistencia de una pasión que es misteriosa,
¿Qué es lo que le da vida finalmente? ¿Sabes cuál era mi temor en la adolescencia? Que al ser un hombre de muchos años, mi vocación languideciera y se apagase. Y no ocurrió, todo lo No contrario. ocurrió, no ocurrió. Sigue viva. Es el último rasgo, pero el más fuerte de mi juventud. Viste que hay una teoría ahora que la inteligencia artificial es la revancha de los filósofos, la revancha de los psicólogos, la revancha de aquellos que aplican sobre todo el pensamiento humano a la realidad. ¿Crees que es por ahí? Yo te diría que el concepto de revancha tal vez lo podríamos rever juntos, ¿no? Pero yo creo que lo que la inteligencia tiene de artificial es que necesariamente tiene pocas angustias. Es una inteligencia que desconoce la angustia de vivir, que desconoce la incertidumbre entendida como ese proyectarse y constituirse siempre riesgoso que es vivir. Es un repertorio de respuestas más que un repertorio de aperturas hacia la incertidumbre. En filosofía, en poesía, en política, la incertidumbre de vivir es un elemento constitutivo inescindible de la pasión con que uno se empeña en trabajar y en hacer. El otro día un amigo le preguntaba a la inteligencia artificial qué le preocupaba. ¿Y qué le preocupaba? Y lo que contesta es muy convencional, los problemas del presente, pero no hay sujeto, no hay singularidad. El dolor sin un sujeto personal no dice nada. Hablar del dolor o de la alegría o del amor es tomar la primera persona del singular y llevarla adelante. Estoy encantado de contar con esa herramienta, pero no me olvido que no es más que una herramienta. ¿Qué te trajo hasta acá? Es una pregunta que hacemos habitualmente a quien se sienta en este sillón de conversaciones que resume en parte tu vida, tu contexto y qué es lo que te trae hasta acá. Bueno, eh, son varias cosas. Este es mi diario. En La Nación, yo estoy aquí Es tu justamente casa. desde que era, es mi Sí. casa. Sí. Yo escribo en este diario desde hace mucho tiempo y no es poca cosa, es venir, mirá, te diría que hasta con cierta envidia de quienes trabajan aquí, de quienes están redactando, que yo escribo en mi casa y mando al diario lo que escribo, o vengo a las entrevistas, o me hacen un reportaje como este encuentro como... Y en segundo lugar, el deseo de colaborar, de seguir colaborando, de contribuir un poco a devolverle complejidad a los problemas que en la vida cotidiana a veces se diluyen en el convencionalismo, en el esquematismo, en la premura. Yo sabía que iba a tener con vos un encuentro donde el tiempo iba a estar de nuestro lado y no del lado de la urgencia. Vuelvo a esa frase inicial que dijiste, bueno, empecé a escribir este diario que hoy se convirtió en libro cuando tuviste conciencia de finitud, ¿no? ¿Qué lugar le das a la muerte? Mira, un lugar importantísimo. Eh, yo creo que descubrí la muerte de muchas maneras a lo largo de mi vida. La primera de ellas fue cuando, habiéndome trasladado al Brasil con mis padres, me di cuenta de golpe, dolorosamente, que todo mi pasado era un pasado que no podía compartir con mis amigos porque el de ellos era otro. Eran brasileños, eran paulistas, estaban conmigo, pero era otro el pasado de ellos, no era el mío. Y de pronto ahí descubrí el límite del tiempo, la imposibilidad de que la espontaneidad ganara nuestro contacto. Yo tenía que explicar de dónde venía, quién era. Ahí el tiempo me había fijado un primer límite, una primera sensación de soledad y de aislamiento. Luego, de manera acentuada con el tiempo, las primeras muertes, los abuelos que se van y que lo colocan a uno ante el espectáculo inicial de nuestros primeros muertos, de aquellos que de alguna manera formaban parte de nuestra propia eternidad de niños y empiezan a decirnos adiós repentinamente, la muerte de los propios padres. Yo envejecí teniendo padres longevos, pero un día se fueron y aún siguen siendo para mí ausencias imposibles de aceptar. Me cuesta mucho ser huérfano.
me cuesta mucho. Tengo la sensación de que puedo levantar el teléfono y llamarlos a San Pablo, de que están ahí. Y, y finalmente, los nietos que vienen a decirnos abuelo. Abuelo, un término que yo utilizaba, pero de pronto lo veo en mi propia vida, con naturalidad a mis nietos llamarme abuelo. Y no es que yo sienta en mi vida eh, el desgaste, porque más o menos estoy bien de salud y con pasión por lo que hago y por mi país y por mi vocación, pero indudablemente tengo más tiempo atrás que adelante. Mm. Me doy cuenta de eso. Lo que me queda de vida no lo vivo con urgencia ni con angustia. Mi vida es rica y sería realmente plausible que yo mañana no viniera al próximo reportaje porque no estoy, pero no me habrá faltado nada. Habré sentido la muerte como la culminación de una vida rica, de una vida plena. Conocí el amor, conocí la amistad, tuve la fortuna de tener, como te digo, una vocación y de haber sentido siempre el amor a la democracia. ¿Por qué esas voces que ya no están uno las siente presente? ¿Por qué cuando vos hablás de ese llamado te emociona? Porque de algún modo, José, yo creo que no termina de ser verosímil la idea de que quienes uno ama están ausentes para siempre. Solo puede consolarte la vivencia religiosa de que están en la eternidad y que tal vez algún día allí los encuentres. Pero sinceramente no es mi vivencia. Tengo una vivencia, si querés, religiosa, que es otra. Creo que el verdadero milagro es haber sido uno por una única vez. Porque un milagro es algo irrepetible y yo creo que la vida es algo irrepetible, ¿sabes? Creo que haber sido uno, haber tenido la oportunidad de habitar el universo, digamos, desde la perspectiva de un terráqueo, haber visto el enigma de lo real, tal como se pone de manifiesto en la sucesión de los días, en la mirada que alzás hacia la noche. Entonces, en ese marco donde realmente la vivencia del milagro acompaña el hecho de haber existido, yo no necesito el consuelo de volver a encontrarlos, porque me doy cuenta que no termino de perderlos, siguen estando en mí. Y tal vez uno es eso, es el lugar donde la eternidad de los que amas se perpetúa. Vivimos en una época global de pelea, vivimos en una época local de país dividido, algunos dicen en dos países, otros dicen en dos países, de los cuales un país tiene dos mitades, una más republicana, otra más de acelerar y ir a toda velocidad. ¿Crees que esto también nos genera una necesidad de oxígeno, de aire entre tanta pelea, tanta virulencia, tanta política que se cruzan y se odian unos contra otros? Como que hay una nueva necesidad de respirar desde otro lado. Yo creo que sí está muy unido a un segundo elemento que se une al que mencionás. La vida privada se tergiversa en el momento en que se vuelve pública. Hoy la vida privada es objeto de exaltación y de exhibición pública. Un hombre se jacta de su potencia sexual a los 80 años y lo hace público. Una señorita necesita mostrarse desnuda no ante el hombre que ama, sino ante una pantalla. Todo esto fue infundiéndole a la privacidad un languidecimiento, una anemia, una pérdida de intimidad. Y yo creo que en ese marco, más un marco donde la aceleración y donde la inconsistencia de los valores se va mostrando tan profundamente, recuperar el diálogo, la intimidad, el sentimiento de un espacio privado se vuelve necesario, se vuelve imprescindible, porque es sanador. Mira, esta conversación la estamos teniendo en un canal de televisión, pues yo podría tenerla con vos en un café, estoy Totalmente, seguro que sí. totalmente. Lo único que falta es que yo te haga preguntas a vos también. Que yo te pueda preguntar qué pensás de todo lo que me decís, vos que sos más joven que yo, y que me puedas contar cómo te sentís. Pero si lo abriéramos hacia allí también, esto sería una charla cabalmente privada,
Pero vos me pedís a mí que me manifieste contándote mis emociones, mis sentimientos, cosa que me llena de gratitud. Pero es sanador también que hagamos esto. Yo creo que la gente necesita reconocerse en una palabra que no esté afectada ni por el apremio, ni el convencionalismo, ni la exhibición del poder, de la ostentación, del estrellato personal. Nada de eso es sano ya. Podés con IA. Podés con KPMG. ¿Por qué crees? Hay una máxima del periodismo que siempre dicen, bueno, venden más los divorcios y las muertes que los nacimientos y los casamientos. ¿Qué hay en la sociedad que consuma más ese perfil de noticias que las buenas noticias? En un mundo donde la inseguridad es tan profunda como lo es el nuestro políticamente, internacionalmente y aún nacionalmente, donde el sentimiento de la incertidumbre está tan unido al auge de la violencia, a la desvalorización de la palabra, a la pérdida en suma de certezas, yo creo que es más rentable el miedo que la alegría. La ciencia tiene tantas maravillas para contarnos, pero no es buen producto en términos comerciales. ¿Por qué? Porque no genera inquietud. Y la posibilidad de volver a valorar la alegría de aprender requiere otra educación, menos unida al apremio, menos unida a la inseguridad, mucho más unida al goce de aprender. Necesitamos más educación para que la alegría de aprender vuelva a tener sentido. ¿Tuviste la posibilidad de ver Homo Argentum? No, no la No pude ver todavía. todavía. Bueno, te voy a dar nuestra versión Proust del cuestionario Argentum, No, digamos. muy bien. Arranco por cuál es para vos tu mayor virtud. La mayor virtud que puedo encontrar en alguien, Sí. el talento unido a la humildad. ¿Qué rasgo de las personalidades de las personas son las que decís, bueno, este rasgo me enorgullece? Me encantan las personas que tienen sentido autocrítico, sin ser melancólicos, pero que pueden defender valores mirándose de reojo y diciendo, no termino de ser. ¿Para eso necesitas capacidad de escucha? Enorme capacidad de escucha, ¿eh? Y la confianza profunda en que la verdadera fortaleza nace de la incompletud del propio temperamento y no de la idea de que uno está acabado y es una figura terminada, ¿no? Hay una pregunta que es un rasgo de imbecilidad profunda que dice, ¿usted sabe con quién está hablando? Sí. ¿Por qué es una pregunta imbécil? Porque significa autosuficiencia. Y la autosuficiencia es un rasgo de enajenación. ¿Es una máxima verdadera o una falacia que la gente importante es a su vez la más humilde en materia de trato, de responsabilidades, de puntualidad? Yo creo que en una persona verdaderamente sensible, educada, profunda, la humildad es un rasgo de sentido común. De sentido común. Hay una broma espléndida que se cuenta a propósito de Borges, que un señor se le acercó y le dice, Borges, usted no sabe lo contento que estoy de poder conocerlo. Y él le responde, ¿cómo lo envidio? Claro, Sí, porque, claro, tremendo. Tremendo. conocer, ¿eh? Tremendo. Es tremendo. Tremendo. Porque uno, aprender a desconocerse es muy importante. Oscar Wilde decía, es conveniente ser un poco improbables. Y yo creo que está muy bien. En la experiencia amorosa, José, tenemos la oportunidad de un primer gran autodesconocimiento. Nunca podemos ser ese hombre que nuestras mujeres aman. ¿Por qué? Y porque si uno, cuando ellas nos dicen sos divino, le dijera efectivamente, Sí. sería un imbécil, ¿no? Y ahí deja de serlo. Y claro, entonces ser amado es de alguna manera estar frente a una identidad que es difícil atribuirse. Uno la retribuye amando al otro, pero amarse es aprender a desconocerse también. ¿Qué rasgo de, no, qué etapa de tu infancia volverías a vivir? Aquella en que a los 11 años jugaba como arquero en el barrio de Villa Urquiza. Me gustaría muchísimo, hoy viniendo hacia el diario, ¿no? En algún momento cuando venía hacia acá,
veía los arcos que están extendidos a lo largo de los parques por los que uno atraviesa, el Club Gimnasia de Esgrima, y la nostalgia de jugar al fútbol, yo he jugado hasta los 40 años, siempre me domina en el momento que me hace recordar qué lindo era salir a la vereda del barrio con las rodilleras puestas, como en aquel entonces se estilaba, la camiseta amarilla de arquero, y unirme a los chicos que desafiábamos a los de la otra cuadra para jugar al fútbol. Ese era un momento de alegría infinita, de eternidad. Hablabas de recordar, ¿qué son los recuerdos? Y los recuerdos son las presencias del dolor y la felicidad que no nos dejan, ¿no? Hay tantas cosas que hemos aprendido a olvidar, tantas, seguramente la mayor parte de ellas dolorosas, pero un recuerdo es la persistencia de algo que quiere mostrarnos hasta dónde llega nuestra significación, qué podemos querer decir. Mira, días pasados llamé por video a un amigo de San Pablo, de quien yo fui amigo mientras vivía allí 6 años, ¿no? Este muchacho es arquitecto. Muchacho, tiene 84 años. Yo no lo veía hace más de 50. No lo Vos veía. tiras esto de 20, 40 años como si fuera Claro, ¿viste? casi como un posteo de Sí, Instagram. exactamente, con una velocidad inquietante. Y de pronto veo un anciano, como yo, veo un anciano, y al ver a ese anciano en su rostro reconocí a mi amigo de la adolescencia. Y fue tan hermoso el reencuentro. Hasta ese instante él había sido un recuerdo para mí. Ese recuerdo de pronto ganó una potencia enorme al poder mirarnos a los ojos otra vez y advertir que un buen recuerdo, es una presencia constante, es una dimensión del afecto que está viva. Santiago, hay otra cuestión que tiene que ver con los recuerdos y demás, que es la música. Sí. ¿Qué canciones son las que te identifican? ¿Qué música es la que te identifica? Mira, también allí el recuerdo tiene un papel importante. Yo adoro la música clásica y desde que era chico estoy habituado a escucharla porque mis padres organizaban en su casa reuniones de amigos para escuchar los long play de RCA Víctor, donde estaba grabada la quinta de Beethoven, la Sinfonía Española de Lalo, la música de Mahler. Se reunían y oían, y yo estaba en el piso jugando con mis soldaditos. Desde entonces la música clásica me acompañó, pero también el rock and roll, el jazz, todo aquello que de alguna manera hace con que la adolescencia sea una época heroica, ¿no? El aprender a bailar, bueno, nunca aprendí muy bien, ¿no? Pero siempre me gustó mucho. Y además yo tengo un trío de música de cámara y poesía, trabajo con una pianista y un violinista, yo leo poesía con ellos y damos espectáculos desde hace años. Es una felicidad inmensa para mí la música como oyente y la cercanía de los músicos, el poder oírlos tocar a mi lado, el poder leer mi poesía con ellos, el advertir el parentesco entre música y poesía, ¿Qué es la poesía? el redescubrimiento de las cosas que la vida cotidiana sumerge en la costumbre, en el hábito de una familiaridad excesiva y de pronto el deslumbramiento de volver a verlas como por primera vez. Te cuento un piropo que tiene que ver con la poesía. Una vez caminaba yo y delante mío iba un muchacho y viene hacia nosotros una chica, bonita, venía muy ensimismada, preocupada. En su celular venía tac, tac, tac. No venía con un celular, venía, como antes se decía, cabizbaja, pero sin un celular. Ok. Él la ve cuando está a 1 metro, abre los brazos así y le dice, me salvaste el día. Me pareció extraordinario. Eso es la ¿Y cómo fue poesía. la reacción? Ella no entendió bien, creo que escuchó ante todo la voz de él, pero no alcanzó a discernir lo que le decía, pero la sustrajo a ese ensimismamiento. Hizo con que ella se asombrara. Y el efecto de asombro de ella era correlativo al de él, porque él al verla descubrió una realidad que rompió la rutina de su mañana. Y eso es la poesía, el instante en el cual algo se vuelve diáfano súbitamente para nosotros y es una revelación.
¿Cuán importante es mirar en profundidad al otro, mirar, por ejemplo, esa anécdota, ese piropo? ¿En qué momentos son los que te pones en el rol de observador? Mira, yo tengo la impresión que en la poesía, como en el arte en general, existe una experiencia que es la inspiración. La inspiración es el instante en el cual vos salís de una escena de excesiva familiaridad con el mundo y algo inesperado te gana. Sea una palabra, sea una mirada, sea un sonido si sos un músico. Y en ese instante la mirada ya no ve lo habitual, ve lo inesperado en las cosas. ¿Te acordás de ese cuadro de Magritte que dice esto no es una pipa? Sí, Está la pipa sí, sí, y abajo dice y esto no es una esto pipa. no es Sí. una pipa. ¿Y qué significa eso? Que lo habitual se ha transformado en algo inédito, en algo inesperado. ¿Qué hace distintos a los distintos? ¿Cómo? ¿Qué hace distintos a los distintos? Bueno, hay muchas formas de diferencia, diría yo. Está el distinto que es jactancioso y se empeña en poner todo su esfuerzo en mostrar su singularidad, y está el que por tener un encanto profundo, sin aspirar a mostrarse diferente, evidencia una personalidad cautivante. Así que te diría que a mí lo que me parece que despierta alegría y emoción en el prójimo es todo aquello que lo revela como un ser que no termina de instalarse en la jactancia, en la supremacía, en un orgullo sin fisuras, más bien se asombra de ser quien es. Hablabas de alegría y de esa situación. ¿Qué es lo que te hace reír con ganas? Bueno, la risa con ganas nace de una ironía o de un chiste inesperado muy bien formulado, ¿no? Me hace reír con ganas también el descubrimiento de una expresión adecuada, ¿no? Es la fiesta de dar en el clavo cuando uno dice, es esto, ¿no? Pero no hay nada que me haga reír con más ganas que un chiste de Lelutier. Brillante. Eso es ¿Con notable. quién te gustaría tener una última charla? Mm. Es difícil responder. Siempre he pensado que de algún modo me iba a despedir de mis hijos uno por uno por uno, y a solas con cada uno, y a solas con mi mujer también. Pero si lo resistiera, te diría que esa última charla quisiera tenerla con mi mujer. ¿Cuál es tu rol más importante en la vida? No sé, me gustaría sembrar entusiasmo, alegría, a través de la enseñanza trato con todo lo que puedo de transmitir la emoción de aprender, de volver a leer. Eh, no creo que haya algo más hermoso que sentir la gratitud que alguien nos brinda por algo que hicimos. La gratitud, ¿no? La gratitud de una página que uno pudo haber escrito. Y de pronto, como pasa a veces que te detienen en la calle y alguien te dice, usted no sabe lo que me ha dado con eso que escribió. Y vos no lo sabés, pero el otro está colmado por el sentido que le pudiste infundir a través de lo que dijiste. Y eso te llena de gratitud. A mí me parece que un escritor tiene que sentir una inmensa gratitud, no por el éxito que pueda tener, sino por la entrega que puede brindarle un lector que se le acerca a él y le dice cómo uno ha contribuido a enriquecer su vida. ¿Por qué detuviste la escritura de ese diario a los 81 años? Porque no quería que fuera un libro póstumo. No quería que fuera una obra mía más. Y dije, no le voy a dejar esto a mis hijos, porque no todo lo que aquí dice es necesariamente interesante para No ellos. querías lo de Gabo García Márquez. Un poco ¿Eh? eso. Digo, se lo voy a convertir de todo este material, voy a hacer una selección que me permita a mí ir en busca de mis lectores habituales.
Y si mis hijos además se interesan por él, mejor así. Pero fundamentalmente no quisiera dejar nada póstumo. Santiago, últimas preguntas. ¿Qué es la sexualidad en la vida? Mira, es una oportunidad extraordinaria que tiene nuestra especie de no homologar la sexualidad a la genitalidad solamente. Yo creo, el otro día lo veía leyendo una carta de Georges Sand, la amante de Chopin, donde ella le cuenta a un amigo, le dice, yo le quiero hacer entender a Chopin que el sexo entre nosotros, porque él era un poco renuente, no es una experiencia disociada del amor. Es la forma en que el amor de pronto puede alcanzar la mayor de las intimidades, que es el encuentro de los cuerpos, amorosamente. Nuestra especie está dividida, creo yo, entre la lealtad que le debe a la mera pulsión, al mero impulso, y la posibilidad extraordinaria de que un encuentro sexual sea la culminación de una intimidad erótica que va más allá de la genitalidad, una fiesta de intimidad. Hace unos pocos días, conversando con Conrado Stoll, hablaba de que todos cuando arrancamos la semana decimos queremos que llegue el viernes para que comience el fin de semana y demás, y él ponía el peso en que mejor no pensar en el viernes porque hay gente, si te dan no sé, te da un médico un diagnóstico que te dice te quedan 5 días, no vas a querer que llegue el viernes. ¿Qué valor le das al tiempo? Todo el valor. Para mí la vivencia del sentimiento del tiempo. El sentimiento del tiempo es el título de un libro de poemas de Giuseppe Ungaretti, el gran poeta italiano. Yo creo que el sentimiento del tiempo es una oportunidad extraordinaria para encontrarse con una verdad amplia de uno mismo. Soy el que está, soy el que no va a estar, soy el que estuve, soy el que en el cada día, y a esta edad que yo tengo, eso es muy importante, el cada día es una oportunidad extraordinaria de advertir el valor de los días y de las horas. Yo tengo un sentimiento festivo de la temporalidad, ninguna melancolía. Para mí envejecer no es una desgracia, no lo siento así, no me jacto de eso, pero lo siento como una oportunidad. Si uno está sano, envejecer es tener una perspectiva sobre la vida extraordinaria, extraordinaria. Es poder haber advertido hasta dónde se llegó, hasta dónde no se va a llegar, y no advertir en el límite una frustración, sino un descubrimiento de la propia verdad. Soy el que pudo hasta acá, pero soy el que pudo hasta acá también afirmativamente. ¿Por qué tantos hombres y mujeres trabajan para borrar sus arrugas? Eh, Tan reñidos con lo que somos, que es tiempo. Es tiempo. El afán de simular juventud no termina de liberarnos del tiempo. Detrás de esas caras estereotipadas, de esos cabellos que no quieren acceder al paso de las horas, ¿qué es lo que uno encuentra? Una simulación casi infantil para decir no me pasa lo que me ocurre. Y esto es una pérdida del tiempo, no un aprovechamiento del tiempo. Yo siempre miro el rostro de Graciela Fernández Meijide, miraba el rostro de Beatriz Sarlo y decía, qué mujeres diáfanas. No están peleadas con las horas, están esencialmente peleadas con la falsedad, con la inautenticidad. Tendremos que volver a aprender a envejecer porque la nuestra es una época que cae en la apología de lo juvenil y cree que es posible desaprovechar lo que el tiempo nos enseña en favor de una ilusión de eternidad que es ficticia. Dos últimas. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Y como alguien que no hizo daño, que no hizo daño. ¿Qué título le pones a tu biografía? A mi biografía. Bueno, la suma de los días. Placer. Santiago Cobaldo, Igualmente, mucho gusto. placer haberte tenido acá. Gracias. Placer.